Si queréis vamos a empezar con una oración y que Dios nos hable en su palabra. Señor, gracias por este día, gracias porque tú nos permites estar aquí. Te quiero poner este tiempo en tus manos, que abramos tu palabra, Señor, y que sea ella la que nos hable, Señor. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos, eso es lo que nos transforma, lo que nos ayuda, lo que nos hace más como tú. Así que ayúdanos, Señor, a escucharlo y ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hay una frase muy conocida que me gustaría usar como introducción. Seguro que la habéis escuchado alguna vez. Esta frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. La idea es que nosotros estamos viviendo hoy, pero no llegamos aquí primero. Muchos antes de nosotros ya han estado aquí, ya han lidiado con lo que nosotros lidiamos, ya se han equivocado en las cosas que nosotros nos equivocamos. Todas esas cosas las vemos en la historia. Y esta idea de esa frase ya la encontramos en la palabra de Dios. En Eclesiastés encontramos que el predicador nos dice lo siguiente: lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Y él se pregunta, ¿hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Y él mismo se responde, ya existía en los siglos que nos precedieron. Así que no hay nada nuevo debajo del sol. Y si no hay nada nuevo debajo del sol, si lo que vivimos hoy son cosas que ya existían en los siglos que nos precedieron, ¿no creéis que sería sabio considerar la vida de la gente de estos siglos pasados y aprender de ello? Quiero decir, si nosotros estamos aquí, si hemos conocido a Dios, si nuestros ojos han sido abiertos y vemos su belleza, si queremos seguirle, pero nos encontramos en esta lucha en la que por un lado somos nueva criatura en Cristo, pero que todavía el pecado mora en nosotros. Y en esta realidad, ¿no sería sabio considerar y ver cuáles fueron los errores que otras personas cometieron? ¿No sería bueno aprender de las tentaciones que ellos tuvieron o que ellos enfrentaron? Esta es precisamente lo que me gustaría invitarlos a que hagamos hoy. Que hagamos uso de la tremenda bendición que Dios nos ha dejado al darnos la historia de su pueblo. De manera que a través de esa historia nosotros podamos aprender, ver, entender qué es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Al final, esas historias del pueblo de Dios que nos encontramos en el Antiguo Testamento no son solamente historias. Es la manera en la que Dios nos ha dejado para mostrarnos cómo nosotros hemos de vivir o cómo no hemos de vivir. Así que lo que vamos a hacer es eso precisamente, ver la historia de uno de los reyes del reino de Judá. Es el rey Amasías. Y el texto que vamos a ver está en Segunda de Crónicas, capítulo 25. Segunda de Crónicas 25. El libro de Segunda de Crónicas se centra sobre todo en la historia de los reyes de Judá. El énfasis lo hace ahí. Sabéis que está Judá, que luego el reino de Israel se dividió en Judá y el reino de Israel. Pues este libro de Segunda de Crónicas se va a centrar sobre todo en el reino de Judá, que fueron aquellos que siguieron con Dios. Los de Israel se alejaron de él y siguieron otros dioses. Así que si tú lees el libro, él empieza contándote la historia del rey Salomón, el hijo de David. Y así va rey tras rey, hasta que llega el exilio del pueblo a Babilonia. Ahora, antes de que leamos el texto, me gustaría decir unas cositas. Primero, que no estamos viendo en esta historia, no solamente estamos viendo como la historia geográfica y política de un pueblo, lo que estamos viendo es la situación espiritual de ese rey y de ese pueblo.
Mira, a lo largo del libro vemos la relación que hay entre la obediencia a Dios y la bendición que eso trae. Pero a lo largo del libro también vemos cómo incluso aquellos que buscan a Dios pueden caer en pecado y alejarse de Él. Y así vemos un montón de reyes que empezaron su reino buscando de Dios, pero que cayeron en un pecado o en otro, se llevaron de malos consejos y al final le dieron la espalda. En definitiva, prestemos atención porque esta es una historia que debemos tomar seriamente, porque no solo es la historia de este rey, sino que también puede ser la nuestra. Así que es un poquito largo, pero os animo a que lo leamos y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Dice así: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará con los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10.000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10.000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betorón, y mataron a 3.000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti acaso por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a los hijos de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel,
se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó, cada uno a su casa. Estoy seguro que esta es la vez que más habéis leído en un domingo. Sé que estáis cansados, vamos a tomar 5 minutos y ahora volvemos. No, pero el padre... La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién era este Amasías? ¿Cómo era él? ¿Cuál era su carácter? ¿Por qué este hombre ha llegado aquí a ser rey? Y en el capítulo anterior, encontramos la historia de su padre, el rey Joás. Y el capítulo nos cuenta que Joás empezó su reinado con solo 7 añitos, que hubo un sacerdote que se llamaba Joiada y su esposa que lo habían preservado, porque la abuela de este hombre Joás había usurpado el reino y había matado a todos los hermanos de Joás. De manera que Joiada, este sacerdote y su esposa, tomaron a este niño y lo guardaron. Y luego derribaron a esta mujer, Atalía, y le dieron el reino a quien realmente correspondía, que era Joás. La Biblia nos dice que mientras ese sacerdote vivió, el rey Joás hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Nos dice que todos los días de Joiada se hacían holocaustos continuamente en la casa de Dios. Pero ese sacerdote murió y con su muerte Joás se apartó de Dios y empezó a adorar a otros dioses. El Señor tuvo misericordia de Joás y envió profetas para que él se volviera y cambiase. Uno de los profetas que le envió fue Zacarías, que era hijo de este sacerdote Joiada que había salvado su vida. Pero Joás, cuando fue enfrentado con su pecado, antes de escuchar la voz de Dios, mató a Zacarías, ese hijo de este hombre que le había salvado la vida. Así que el Señor envió un ejército muy pequeñito a derrotar a este hombre Joás y lo dejó muy mal herido. Y fueron los sirvientes de Joás quienes planearon matarle. Y al matarle pusieron como rey a nuestro protagonista de hoy, que es Amasías. Así es como nosotros leemos en el versículo 1 que él era de 25 años cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén y el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Pero fíjate qué curioso lo que se nos dice acerca del carácter de ese hombre. Se nos dice primero que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero también se nos dice que no lo hizo de perfecto corazón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón? Así que algo que nos puede arrojar luz para entender de qué va este asunto es ir a la Biblia, ir a otra parte. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 3, ahí se nos dice cómo era este hombre Amasías. Mira, dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David, su padre. Él hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás, su padre. Así que aquí tenemos, una cosa está clara, este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, el texto nos va a comparar cómo lo hizo con 2 personas, con 2 de sus padres. El primero es su padre David, del quien él era el descendiente. Y el texto nos dice, mira, sí, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no fue como David su padre. Ahora, ¿os acordáis qué dice la Biblia acerca de David? Él era un hombre ¿cómo? Conforme al corazón de Dios. ¿Era un hombre perfecto? No era un hombre, todos sabemos, no hay ni que mencionar la historia. Ahora, lo que sí nos dice este texto es que él hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás, su padre. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre Joás? Pues que fue un hombre que sí, que es verdad que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, mientras ese sacerdote Joiada estaba vivo. Pero que después empezó a escuchar malos consejos, abandonó la fe, no escuchó a los profetas que Dios le había enviado, mató a Zacarías, que era el hijo del sacerdote que había salvado su vida, y encima lo hizo en la casa de Dios. Pero es en este punto, si tanto David como Joás son padres de este hombre y ambos han hecho cosas malas, la pregunta es, pero entonces, ¿por qué a uno dice que está bien y al otro
dice que está mal. Porque al final ambos mataron a hombres. Al final uno se fue detrás de otros dioses y el otro cayó en adulterio. Así que, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que a pesar de tales cosas, de uno se diga que tenía un corazón conforme al de Dios y el otro lo que se diga es que su corazón no era perfecto? Bien, aquí va. A la hora de hacer lo recto ante los ojos de Jehová, lo más importante no es lo que nosotros hacemos, no son nuestras obras piadosas que realizamos, no es nuestro ejercicio de religión. Lo más importante es el corazón con el que nosotros lo hacemos. Ese corazón es conforme a Dios. Si cuando la palabra llega a nuestras vidas y nos confronta, nosotros respondemos con arrepentimiento sincero. Ese corazón va a ser conforme al de Dios si es un corazón limpio. Eso es lo que nos dice Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 8. Él va a decir, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De hecho, esto del limpio corazón era la oración que David le hacía a Dios. En el Salmo 51, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Ustedes quieren saber por qué se puede decir de un hombre que hace lo recto delante de los ojos de Dios, pero no con un corazón perfecto? El ejemplo máximo de esto es un fariseo. Mira lo que Jesús le dice a los fariseos en Mateo 23, versículos 25 y 26. Él les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Gente muy enfocada en lo externo, pero que en lo que Dios se fija no es en lo externo, es lo interno. Y eso es lo importante. Es lo de dentro y no lo de fuera. Podemos ser muy religiosos y hacer un montón de cosas buenas, podemos hacer lo recto ante los ojos de Dios. Y sin embargo, no vamos a agradarle a menos que nuestro corazón esté a cuentas con Él. Ahora, notemos esa petición de David en el Salmo. Esa petición es, crea en mí, oh Dios. ¿Quién crea? Dios. Y renueva un espíritu recto. ¿Y quién renueva? ¿Lo hace David? No lo hace David. Es que esa limpieza de lo interno no es algo nuestro. Eso es algo que solamente Dios da. Mira, en Efesios 1:7 nos dice que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Jesús es ese por quien nosotros somos salvos, pero también es ese por quien nosotros somos limpios. Es Dios quien transforma el corazón. Es Él quien lo lleva de una piedra dura a un corazón sensible a su palabra. Él nos va a decir más adelante también en el Sermón del Monte, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Veis? David se preguntaba, ¿quién va a ser el que pueda entrar en el reino de Dios? ¿Va a ser un hombre del que se diga que sí que hace lo recto, pero que su corazón realmente no es perfecto, que no es limpio? Vamos a ver Salmos 24, versículos 3 y 4. David se pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién va a ser? ¿Quién estará en su lugar santo? Y él se responde, el limpio de manos y puro de corazón. Lo importante, lo que necesitamos para entrar en el reino, es un corazón limpio. Y una de las formas en las que nosotros vamos a comprobar si realmente tenemos ese tipo de corazón es en la respuesta que damos cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas. Y esto es lo que me gustaría ver en este pasaje. En la vida de Amasías van a haber dos circunstancias en las que la palabra de Dios va a llegar. La pregunta es, vamos a ver cómo Amasías actúa. ¿Muestra él un corazón limpio? ¿Sí o no? Así que en el versículo 3, volviendo al pasaje de Segunda de Crónicas, leemos así.
Y luego que fue confirmado en el reino, Amasías mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Así que habíamos visto que esos siervos del padre de Amasías lo habían matado cuando estaba en la cama. Así que Amasías espera hacerse rey y una vez que se hace rey, los mata. Pero nos dice la Biblia que él no mató a los hijos de estas personas. Y haciendo eso, Amasías estaba cumpliendo la ley de Moisés, en la que estaba claro que decía: mira, los padres no van a pagar por los pecados de los hijos, y los hijos no van a pagar por los pecados de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Lo curioso es que en esta época eso no era lo común. Lo común era, si yo soy un rey y voy contra otro rey, yo voy a matar no solamente al rey, sino a toda su familia. Pero Amasías no siguió ese ejemplo. Él siguió la palabra de Dios. No mató a toda la familia, solamente a los sirvientes. Así que aquí vemos la primera cláusula que se nos dice de Amasías. ¿Qué leíamos? Que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo está haciendo aquí. Él está cumpliendo la palabra de Dios. Lo siguiente que veremos serán esos dos mandatos. Y esa es la pregunta. ¿Lo hace como su padre David o él lo hace como su padre Joás? En el versículo 5 nos dice lo siguiente: que reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en la lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Pero también dice que de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Así que Amasías había decidido recoger a su ejército, formar su ejército. Así que empezó a repartirlos por familia y a ir poniendo jefes y a contar los que eran de 20 años en adelante. Y de allí salieron 300.000 hombres. Cuando tú comparas ese número con el ejército de reyes anteriores, es muy poquita gente. Así que muy probablemente, pensando que su ejército era poco, Amasías decidió ir a contratar más soldados. Y lo que hizo fue tomar a 100.000 personas de Israel y pagarles para que fueran a la guerra con él. Ahora, Israel era esta parte del pueblo de Dios que había decidido apartarse de él. Y es en ese contexto donde el Señor va a mandar un hombre para que llegue a la vida de Amasías y le hable. Así es como encontramos en el versículo 7 que un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel. Ese fue el mandato que Dios le dio. El mandato era claro, no había que buscarle vuelta, estaba clarito. Mira, los 100.000 que tú cogiste de Israel, con esa gente, no vaya. Eso era lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, muchas veces pensamos que Dios nos dice las cosas por decirlas y que lo tienes que hacer porque yo digo que sí, porque yo soy Dios. Sin embargo, cuando leemos la palabra nos encontramos que muchas veces Dios nos da razones de por qué nos está diciendo eso. Y eso es lo que vemos en este versículo, la razón por la que Dios le estaba diciendo que no fuera con esa gente a la guerra. Mira, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. La razón por la cual Dios estaba poniendo a Amasías y diciéndole que no fuera con esa gente, era porque él no estaba con ellos. Y esta es la pregunta. ¿Cuál es el peligro en asociarnos con otros que son personas en las que Dios no está, que son personas que no aman a Dios, que son personas que no tienen su presencia a la hora de servir a Dios? Voy a preguntarlo otra vez. Vamos a servir a Dios. Vamos a hacer su obra. ¿Cuál es el problema de asociarnos con gente con la que Dios no está? ¿Por qué al servir a Dios, por ejemplo, en el área del matrimonio, Él nos dice que no lo hagamos con personas que no están con Él?
¿Por qué cuando vamos a servir a Dios en el área de la guerra, a los reyes le dice que no vaya con nuestros ejércitos con los que él no estaba? Mira, cuando Dios le estaba hablando a su pueblo en Deuteronomio acerca de la idolatría, él le dice esto, Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Está hablando y le dice, mira, y no emparentarás con ellas, ellas son mujeres de otras ciudades, de otros reinos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Tenemos que tener cuidado de la gente con la que nos asociamos para hacer la obra de Dios, para servirle, porque ellos representan el peligro de alejarnos de Dios, para acercarnos a dioses ajenos. Y esto es lo que termina pasando en la propia historia de Amasías. Eso es lo que termina pasando, por ejemplo, en la historia de Salomón. Cuando Dios llega a nuestras vidas, Él nos habla de forma clara. Así le habló a Amasías. Nos da razones que no es que busquen nuestro mal, es que buscan nuestro bien, que nosotros estemos cerca de Él, que no nos alejemos. Pero no solamente nos dice estas cosas, sino que cuando Dios llega y nos habla y nos confronta, Él nos va a hablar de las consecuencias de no escucharle. Mira el versículo 8. Ahí el profeta le dice, mira, si tú vas, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Esta es la realidad, que hay consecuencias a la hora de no escuchar aquello que Dios nos está diciendo. Tú no escuchas la corrección de Dios, tú no haces caso a su voz, lo que te espera es una caída segura. Esas son las consecuencias y son nefastas. Ahora, fijémonos, Dios advierte que incluso si te esfuerzas, es decir, si tú pones toda tu fuerza por conseguir lo que tú quieres, por ir por tu camino, por donde tú has dicho, haciendo todo lo posible, si vas en contra de lo que Dios ha dicho, Dios te hará caer. Es importante que veamos la importancia de la obediencia al Señor, porque cualquier desobediencia puede impedir que veamos la victoria, que recibamos la bendición de Dios. Es que la desobediencia nos va a llevar a caer. Así que cuando Dios nos habla, lo hace de forma clara. Además nos da razones que en última instancia son para nuestro bien y nos advierte de las consecuencias malas que hay en caso de no obedecerle. Pero fíjate que dice algo aquí acerca del carácter de Dios. Mira, Dios te hará caer delante de los enemigos porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Esta es la realidad de nuestro Dios. Sí, Dios ayuda. Nuestro Dios es nuestro ayudador. Amén y gloria a Dios por eso. Nuestro Dios también derriba. Sí, Dios ayuda y no importa cuál sea la fuerza del enemigo, no importa qué sea lo que estemos enfrentando, si Dios está con nosotros, vamos a vencer. Ahora, si tú estás en contra de Dios, ten por seguro, no importa cuán fuerte creas que seas, Dios te va a derribar. Así que cuando Dios nos habla, Él nos habla de forma clara. Él nos da razones de lo que nos está pidiendo, que son para nuestro bien. Él nos dice las consecuencias de no escuchar su voz. Y aparte nos dice cómo es Él. Mira, es que yo tengo poder para ayudarte, pero también para derribarte. Y sin embargo, Él sigue diciéndole cosas, porque mira, cuando este hombre le estaba diciendo esas cosas a Amasías, tú tienes que dejar esos 100.000 hombres, tienes que dejarlo porque yo no estoy con ellos, Él está pensando, pero es que hay un problema. Yo ya le he pagado a esa gente 100 monedas de plata a cada uno, y eran 100.000. Es lo que Él le pregunta. Y Amasías dijo al varón, en el versículo 9, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y esa es la realidad que nosotros podemos vivir. Que Dios empieza a hablarnos y nos hace ver por dónde vamos mal. Y nosotros queremos seguirle, pero ya le he pagado al ejército de Israel los 100 talentos.
Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar con todo lo que yo ya he invertido? ¿De verdad le tengo que decir adiós a todo eso? ¿De verdad que tengo que irme a la guerra con 100.000 guerreros menos? La respuesta es sí. Si eso es algo o es alguien de lo que Dios dice, yo no estoy ahí, entonces la respuesta es sí. Seguir a Jesús tiene un costo. Eso va a costar. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él nos pide que muramos, que soltemos el timón del barco y se lo demos a Él. ¿Recordáis al joven rico? Él se acerca a Jesús, queriendo ser salvo, preguntando qué tenía que hacer para ser salvo. De hecho, creía que ya lo había hecho todo. Y Jesús, que le conocía, le mostró y le dijo, mira, ¿tú ves los 100.000 de Israel? Déjalo. Para este joven rico, esos 100.000 de Israel era el dinero. Y todos conocemos la historia, que el joven rico no terminó siguiendo a Jesús. Él ya tenía un señor, el dinero, y no pudo desprenderse de él. Así que sí, hay un costo. Seguir a Jesús, si Él es el único Señor de tu vida, eso va a costar. Ahora, también hay promesa. Mira el versículo 9 otra vez. Amasías le preguntó, ¿qué pues se hará de los 100.000 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Y esa es la realidad, que sí que cuesta, que sí que hay que dejar los 100.000 de Israel, que sí, pero es que Dios puede dar mucho más que esto. Y no lo digo yo, esto lo dice el propio Jesús. En Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, justo después de hablar con el joven rico, Jesús dice esto, mira, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado, ¿qué cosa? ¿Qué te cuesta dejar? Casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Tú ves? Su llamado cuesta, pero las recompensas son infinitamente mayores. Son mejores ahora, en este tiempo ahora, aunque con persecuciones, que no se nos olvide esa parte. Pero es que también serán mejores después, en el siglo venidero. ¿Tú sabes qué es lo que nos espera? Es la vida eterna, que no es de cantidad, es de calidad también, que es una vida de conocerle a Él. Así que efectivamente, Jehová puede darnos mucho más que eso. Así que cuando Jesús nos habla, cuando Él llega a nuestra vida, nos habla de forma clara. Y además nos da las razones de por qué nos está pidiendo lo que nos está pidiendo. Y además nos dice las consecuencias de no obedecerle. Y nos dice que Él tiene poder para ayudar, pero también para derribar. Además nos habla de que seguirle tiene un costo, pero que Él nos puede dar muchísimo más. Y entonces llega la parte que nos corresponde a ti y a mí. Y es la respuesta. ¿Cómo respondió Amasías a todo eso que el profeta le estaba diciendo? Mira el versículo 10. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10.000. Veníamos hablando de que Amasías era un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios, aunque no con un corazón perfecto. Decíamos que este corazón limpio que necesitamos para servir a Dios, para seguirle, que ese corazón conforme a Él se manifiesta en la forma en que nosotros respondemos a la voz de Dios. Y aquí estamos viendo la respuesta de Amasías. Y yo no sé si a ti te sorprende, pero Amasías responde bien. Dice que entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, a los 100.000 de Israel. Y esa es la respuesta que Dios espera de nosotros, la obediencia. Él nos hace un llamado claro.
con razones, advirtiéndonos de las consecuencias. Y nosotros tenemos que responderle. Ahora llega el momento en el que cada uno de nosotros tiene que responder a ese llamado. Amasías hizo bien, él obedeció. Ahora, la pregunta es, ¿tú te has fijado cómo dice que lo hizo? Dice en el versículo 10 que entonces Amasías apartó el ejército de la gente. Amasías lo que hizo fue apartar. Yo creo que esto es algo que la palabra nos llama una y otra vez. Proverbios 4:27. ¿Lo puedes poner, Pablo? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios 16:17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Y Ezequiel 18:28. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. No sé si lo has podido ver. Pero si nosotros queremos aprender de esta historia, tanto de lo bueno para reproducirlo, como de lo malo para evitarlo, entonces nosotros hemos de hacer como Amasías. Tenemos que obedecer. Tenemos que apartar lo que haya que apartar. Y acercarnos a Dios, que es de quien debemos estar cerca. Así que mira, hasta este punto hemos visto que cuando Dios viene y nos habla, Él nos da un mandato claro, un llamado, y nos da las razones de por qué nos pide eso, y nos avisa de las consecuencias de no seguirle, y nos dice que Él es Dios de poder, que ayuda y que destruye. Él nos habla del costo que tiene, pero que Él nos da muchísimo más. Y Él nos pide respuesta, que obedezcamos a lo que Él nos dice. Ahora quiero que veamos cuál es el resultado de la obediencia, porque esta es una verdad que encontramos una y otra vez en la palabra de Dios. Lo hemos leído hace un momento. Son los versículos 11 y 12. Lo que vemos ahí es que Amasías va a la batalla y efectivamente gana, con un ejército pequeño. Dios fue fiel. Y esto es lo que nos va a ocurrir a nosotros en nuestras vidas. Nosotros hacemos caso a Dios, vamos a ver a Dios siendo fiel. Ahora, Dios es mucho más que esto, porque la Biblia nos dice que incluso cuando nosotros no somos fieles a Él, Él sigue permaneciendo fiel a nosotros. La enseñanza de la Biblia es esto. Obedecer al Señor, eso tiene su recompensa. Amasías obedeció a Dios y Dios le dio la victoria. Ahora, fijémonos que en la Biblia nos dice además cómo Amasías fue a la batalla. En el versículo 11 dice, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y fue a la batalla. ¿Qué hizo Amasías? Se esforzó. Pero antes Dios le había dicho, oye, si tú vas a la batalla con los 100.000, aunque te esfuerces, tú vas a caer. Entonces Amasías había podido decir, bueno, como yo ya le obedecí y yo ya aparté a los 100.000 a un lado y yo ya sé que Dios es ayudador, yo puedo ir a la batalla y quedarme sentado porque Él ya viene conmigo. Pero eso no es lo que leemos. El hecho de que Dios vaya con nosotros no es una excusa para que no nos esforcemos en las responsabilidades que Dios nos ha dado. Su llamado es claro. Él nos da razones. Hay consecuencias de no obedecerlo. Dios es de poder. Él ayuda y derriba. Hay un costo, pero Él da mucho más. Él nos pide que respondamos con obediencia, apartando aquello que tengamos que apartar. Pero es que si le obedecemos, vamos a ver resultados, y es que Él nos va a dar la victoria. Y sin embargo, todavía en el versículo 2 seguimos leyendo que Amasías era un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y la pregunta es, ¿pero dónde está? Porque hasta ahora el hombre va perfecto. Cuando tenía que tomar venganza de su padre, siguió la ley de Moisés. Y solamente mató a los siervos, pero no a los hijos. Y luego se equivocó, sí, contratando a los 100.000 hombres, pero Dios le habló y él obedeció y los apartó. Entonces, ¿cuál es el problema que tuvo este hombre? Versículo 14. Volviendo luego a Amasías, de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir
y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Aquí es donde todo pierde el sentido. Porque Amasías, después que consiguió la victoria, hizo algo que nadie se esperaba. Tomó a los dioses de sus enemigos, se los trajo consigo, les prendió incienso y comenzó a adorarlos. Dios le había dado la victoria. Y en vez de adorar al Dios que le había dado la victoria, se puso a adorar a los dioses del pueblo de enemigo. Esto es el gran peligro que puede tener la victoria. ¿Cuál es ese peligro? Es que, mira, aquello sobre lo que Dios nos da la victoria, a veces se puede convertir en nuestro Dios. Que aquello que Dios nos da puede terminar convirtiéndose en nuestro Señor. El peligro es malentender la promesa que Dios nos da de que nos va a dar 100 veces más y pensar que todo eso más que nos da es nuestro Dios. El peligro es, en definitiva, que muchas veces la victoria, en vez de llevarnos a alabar a Dios y a darle las gracias, nos lleva a ser idólatras. Antes, en Deuteronomio, habíamos leído que cuando el pueblo de Dios sirve a otros dioses, eso despierta fervor en Jehová. Y dice que su destrucción, la del pueblo, está pronta. Y Amasías no fue diferente. Así que veamos ahora la segunda vez en la que la palabra de Dios llega a la vida de Amasías. Mira, en el versículo 15 dice que por esa idolatría de Amasías se encendió la ira de Jehová contra él y envió un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Mira, yo no sé si te has fijado, pero esto de la ira de Dios no es una cosa como general, como que hacemos algo malo y se enciende la ira de Dios y se enciende el fervor de Dios como... No, se enciende esa ira y ese fervor contra aquel que realiza la acción. Se encendió la ira de Jehová contra Amasías. En Deuteronomio era contra el pueblo. Esto no es una cosa cualquiera. Jesús le dijo a Satanás cuando le estaba tentando: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en Mateo 6:24 Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Nuestra idolatría despierta la ira de Dios contra nosotros. No es una cuestión general. Pero Dios, que es misericordioso, va y vuelve y envía otra vez a un profeta para que hable a la vida de este hombre, a ver si se volvía. Solo que esta vez lo va a hacer de una manera distinta. Ahora Dios va a utilizar preguntas. Y esta no es la primera vez que cuando Dios confronta nuestro pecado, nos pregunta. ¿Os acordáis qué le dijo a Adán en el huerto del Edén? Él le preguntó: ¿dónde estás tú? Así que esta es la pregunta. ¿Por qué ha buscado dioses de otra nación que no te libraron a su pueblo de tus manos? Esa es la pregunta. ¿Por qué buscamos dioses que no ven? ¿Por qué buscamos dioses que no oyen, que no escuchan, que no sienten? Si nosotros sabemos que eventualmente nos van a fallar, que ellos, al contrario que Dios, no tienen ningún poder, ¿por qué buscamos a esos otros dioses? Mira, este es el punto. Al ser confrontados por Dios, un hombre con un corazón como el de David, un hombre con un corazón limpio que mencionaba Jesús, se daría cuenta de su pecado, se daría cuenta de su error, ese hombre se arrepentiría y buscaría el perdón de Dios. Sin embargo, el corazón de Amasías hizo todo lo contrario, porque su corazón, leímos al principio, era el conforme al de su padre Joás. Mira su reacción, versículos 16 y 17. A ti te han puesto por consejero del rey. ¿Tú quién eres para tú estar dándome a mí consejos? ¿Tú quieres que te maten? Esa reacción es la de un hombre con un corazón enaltecido, orgulloso, de un hombre que tiene sus oídos cerrados. Mira, en el versículo
20. Mas Amasías no quiso oír. ¿Tú quieres saber si tu corazón es un corazón limpio? Mira, si cuando Dios te confronta y te dice la verdad, si tú reaccionas con idolatría, si tú rechazas el consejo y la amonestación, si tú lo que sale de ti es orgullo y enaltecimiento, entonces eres como Amasías. Eres un hombre que a lo mejor hace lo recto ante los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. Y eso tuvo un decreto. Esta idolatría de Amasías tuvo un final. Dios decretó que Amasías iba a destruir, iba a ser destruido, iba a ser muerto. Y efectivamente así ocurrió. Si leéis la historia, esto es lo que pasa. Amasías se va contra el rey de Israel porque se sentía envalentonado y el rey de Israel le dice: soy más fuerte que tú, te voy a vencer, no te busques problemas. Y efectivamente, ¿cuál fue su fin? La muerte. Mira, para finalizar, en el versículo 27 nos dice algo. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová. Desde ese tiempo, desde el momento en el que él se apartó, la vida de ese rey empezó a decaer. Esta historia no habla de la geopolítica de Israel. Esa historia muestra tu realidad espiritual y la mía. Nosotros nos habíamos apartado de Dios, como este hombre Amasías. Pero Dios, en su misericordia, decidió acercarse Él a nosotros. Si bien a Amasías Dios le hablaba a través de los profetas, ahora a nosotros hoy Dios nos habla a través del Hijo, de Jesús. Jesús también tiene un llamado como el que recibió Amasías. Su llamado es también claro. Mira, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Su llamado es a seguirle, a reconocerlo, no solamente como Salvador, sino como Señor. Y además nos da razones. Él nos dice, mira, es que esto de tomar la cruz no es porque sí, esto de morir a ti mismo no es porque sí, es porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero ¿qué pasa si muere? Lleva mucho fruto. Es que Él nos llama a morir porque Él la manera de que nosotros demos fruto. Pero es que hay todavía más. Mira, la razón por la que Él nos llama a morir es para que el mismo poder que le resucitó a Él de los muertos nos resucite también a nosotros. Para que ahora nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él también nos advierte de las consecuencias de no escuchar. Él dice que habrá algunos a los que le dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y al igual que Amasías, nos tiene que mover el hecho de que el poder de Dios es para ayudar, pero también para derribar. Y en esa cruz que está detrás de mí están ambos poderes. En esa cruz, Dios con todo su poder salvó y ayudó a aquellos que lo reciben. Y es que en esa cruz Dios con todo su poder derribó al enemigo y a todos los que lo rechazan. Él también nos dice que hay un costo. El Hijo, ese gran profeta de Dios, nos habla del costo. Sin embargo, nos da esperanza, porque hay 100 veces más en esta vida, con persecuciones, y en la vida venidera es vida eterna. Así que sí, Jesús también te ofrece mucho más. Ahora, la bola está de tu tejado y del mío. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros fuéramos un rey y Dios fuera a escribir de nosotros un libro de segunda de Crónicas, ¿ahí qué es lo que se diría? Joel fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero con un corazón como el de su padre Joás. Mira, yo quiero, y espero que este sea también tu deseo, que si de mí se tuviera que escribir un libro, ahí dijera que yo hice lo recto conforme al corazón de Dios, pero no como Joás, ni como David, sino como mi gran predecesor, como mi gran representante, Jesús. Y es que Él también nos habla del peligro. El Hijo también es consciente del peligro. Él sabe que aún las victorias que Dios nos da y las bendiciones que nos da se pueden convertir en ídolos. Pero Él, en su amor y en su gracia, nos ha dado un resumen para que no nos olvidemos. Y nos dijo, mira, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Ahora, si tú o yo ahora mismo estamos como Amasías y Dios nos confronta y nos está hablando y nosotros estamos con idolatría, con orgullo, no queriendo escuchar el consejo, entonces vamos a aprender de este hombre. No hay nada nuevo debajo del sol. Aprendamos de esa historia para no repetirla. Ahora mismo vayamos delante del trono de la gracia con arrepentimiento sincero y con fe, pidiendo perdón a Dios, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, si tú estás aquí y tú todavía no has tomado una decisión, tú no has aceptado a Jesús, si Dios te está hablando a través de su Hijo Jesús, acéptale ahora mismo. Recuerda, Él te puede dar mucho más y Él tiene poder. Cree en Jesús, arrepiente de tus pecados y empieza a disfrutar de sus muchos beneficios. Que Dios nos bendiga, hermano.